Análisis técnico de volátil 10 Index 1S. Podemos notar lo siguiente. Hace mucho tiempo él se mantenía en este rango y justo ahora fue que hizo el rompimiento. Esto lo hizo fue este año, el rompimiento de este rango que viene desde hace mucho tiempo. Entonces ahora comenzó él su tendencia alcista, rompiendo este rango y puede volver nuevamente a la zona del rango, por lo cual en este momento lo que tenemos que buscar son ventas. Pero vamos a buscar ventas en zonas con bastante confluencia o zonas de confirmación de ofertas. Recuerden que las ofertas son las que conseguimos por la parte de arriba y las demandas son las que obedecen a las compras. Ofertas son ventas, demandas son compras. Las líneas que yo marco acá en rojo son mis zonas de oferta, donde el precio debería de llegar a reaccionar a la venta. Por lo menos en este caso, no llegó a mi zona. Sin embargo, esta zona es muy buena para que el precio retroceda a mi zona de oferta y caiga. Entonces, como ya el precio intentó subir a mi zona, pero fue rechazada antes de que llegara el precio, probablemente fue por el imbalance que tengo en esta zona, entonces no creo, me gustaría sí que subiese nuevamente por acá, pero no creo que suba. Entonces mi nueva zona de oferta yo la tengo que identificar. ¿Y cómo la voy a identificar? Dándole seguimiento a la estructura, que es lo que normalmente yo explico en los videos que yo subo. Por ejemplo, en este caso, este sería un impulso. Este vendría a ser el retroceso de este impulso. Acá tengo un nuevo impulso que me hizo el rompimiento de este máximo y retrocedió hasta esta zona. Entonces, este sería mi último impulso y este mi último retroceso. Nuevamente acá tengo un nuevo impulso que rompe esta zona o este máximo, el cual yo lo tengo que denominar como un boss. Ya tengo que ir haciendo identificar cuáles son unas de las estructuras que me está mostrando el gráfico. Por ejemplo, en este caso le coloco que es un boss interno, por eso coloco la I antes de escribir el boss. Y esta zona también es mi segundo boss, antes del quiebre de la estructura. Luego, ¿qué pasa? Una vez que el precio me realiza este rompimiento en la estructura y su respectivo retroceso, luego hace un nuevo máximo. Este máximo me rompe la estructura, pero a su vez hace un cambio de carácter en la estructura. Es decir, hace un bajo más bajo que el anterior, por lo cual ya me identifica a mí que en este punto el precio quiere hacer un cambio en la tendencia. Entonces ya lo tengo que identificar como una zona de oferta. Como una zona de oferta. ¿Cuál va a ser mi zona de oferta? Mi última vela alcista que hizo el máximo de esta zona. Mi última vela alcista. ¿Y cuál es mi última vela alcista? Esta vela verde. Toda la vela la tengo que marcar como una zona de oferta. Toda la vela. Además de esto, tengo que recordar que cuando yo realizo mi entrada, el stop loss tiene que estar por arriba de mi zona de oferta. En este caso hice una manipulación a mi zona de oferta, por ende, si coloco el stop loss por la parte de arriba de mi zona de oferta, todavía sigo dentro del operativo. Incluso en esta entrada o en esta confirmación de entrada o en este order block, el precio me dio dos confirmaciones de entrada. Una en este punto, después de haber realizado el cambio de carácter de la estructura, que también lo tengo que identificar. El precio, una vez me realiza el cambio de carácter en la estructura, acá en este choch es el cambio de carácter de la estructura, que es el rompimiento de último mínimo. Inmediatamente al retroceder, él tiene que reaccionar a esta zona. Y en este caso, efectivamente fue una reacción positiva. Pero no llegó a romper este mínimo. Sin embargo, esta zona es muy buena. Es muy buena y yo no puedo cerrar esta zona o esta operativa o esta entrada porque el precio todavía no me rompió este máximo. Si yo hubiese entrado en esta zona, lo que yo pudiese haber hecho es que, por ejemplo, hago mi entrada en este punto y lo que puedo hacer es que una vez el precio me da mi reacción hacia la baja, bajo mi stop loss a precio de entrada y si el precio se regresa ya no estaría perdiendo. Pero tengo que tener en cuenta eso. Una vez yo realice mi entrada, lo que tengo que hacer es bajar mi stop loss al precio de entrada o dejarlo un poquito por abajo, que es lo que yo siempre hago o normalmente lo hago. Lo bajo un poquito al precio de entrada, así yo estoy positivo, así sea un dólar, lo que sea. Lo bajo un poquito el precio de entrada y así yo estoy ya en mi operación positiva. Si el precio se regresa, no importa. Espero más adelante que me dé nuevamente una confirmación y puedo volver a entrar a la zona porque el mercado en este punto todavía no me había hecho un rompimiento a esta zona como para demostrarme que tenía fuerza hacia la alza. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es que, bueno, en este punto entré. El mercado retrocedió, se me cerró la operativa, supongamos que fue por acá, quedé positivo.
pero mi zona es buena, es una zona de demanda que aún el mercado no me ha roto y puedo estar dentro de la zona. ¿Qué puedo hacer yo en este punto? Ser capaz que un poquito más precavido y buscar una nueva confirmación de entrada en esta zona para volver a vender. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Una vez el precio está en mi zona, perdón que eliminé aquí mi zona de oferta, también la vamos a nombrar order block o zona de oferta. Bajo la temporalidad a 30 minutos y busco una nueva confirmación que me demuestre que el precio quiere continuar bajando. En 30 minutos, a ver, no veo nada porque este sería mi último mínimo en 30 minutos. Acá, mínimo, máximo. Alto, más alto, bajo, perdón, más alto que el anterior, alto, más alto que el anterior, bajo, más alto que el anterior y el último alto. En este punto, la operación o el mercado no me dio ninguna confirmación de entrada, ya que después de haber hecho el rompimiento al último mínimo, no regresó a mi order block, que en este caso vendría a ser esta nueva zona, para poder vender. Entonces, como no me dio confirmación de entrada, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo dejo pasar. Ya entre aquí, el precio me cerró o en cero o profit, y si el mercado regresó a mi zona y no me dio una confirmación de entrada, no importa, espero nuevamente un nuevo punto para volver a ingresar al mercado. Vamos a bajar un poquito la temporalidad, a ver si en otra temporalidad me pudo haber dado una confirmación de entrada, capaz que en 15 minutos. Bien, Santiago me está preguntando qué confirmaciones buscas. Las confirmaciones que yo normalmente utilizo es que en la parte anterior a que se haga el order block o la confirmación del order block tiene que haber una toma de liquidez del precio. A ver, vamos a ver. Como por ejemplo en este caso. Que también esos son detalles o capaz que conceptos que uno tiene que manejar normalmente para poder saber cuándo un order block es válido o cuándo el order block no es válido o cuándo el precio puede regresar a esa zona, como por ejemplo acá. ¿Cuál sería mi toma de liquidez? Mi toma de liquidez viene a ser una vez que el precio realiza un máximo, después realiza su retroceso y realiza el nuevo máximo. Cuando el precio realiza el rompimiento de la estructura del último mínimo, esta zona o este último máximo antes del rompimiento ya pasa a ser, en vez de un rompimiento de estructura, viene a ser una toma de liquidez del precio a esta zona. Es decir, cuando el precio se lleva estos máximos y a su vez hace el rompimiento de esta estructura, lo que quiere decir es que el precio subió solamente para sacar las órdenes pendientes que habían en esta zona, a los vendedores que estaban en esta zona. Normalmente en el mercado se realizan o se demuestran muchas trampas en los máximos que el precio suele manipular. Como por ejemplo en estos mínimos. Hay muchas personas que ingresan buscando entradas en scalping de esta manera. Acá lanzan una línea de tendencia. Como el precio ya varias veces ha subido hasta esta zona, regresa, regresa. Entonces se supone que en este punto el precio debería de regresar nuevamente a esa zona, pero hizo un rompimiento. Entonces la persona que ingresó acá en este punto y colocó el stop loss muy pequeñito porque está tomando entradas por scalping, probablemente el mercado la sacó. ¿Por qué? Porque hizo una manipulación de este máximo para solamente sacar a estos vendedores que estaban acá. Los cerró en stop loss y después de haber hecho ese cierre de stop loss, sí se fue tomando las ventas que tenían anteriormente. Es decir, eso es una toma de liquidez, una toma de capital de las personas que estaban vendiendo en este punto. Para mí una confirmación de entrada, primero debe tener una toma de liquidez del precio previa al order block, como en este caso. El precio realizó, hizo su máximo, su mínimo, en este nuevo máximo, acá en este punto todavía es un boss. Si el precio hubiese hecho, por ejemplo, este mínimo y sigue subiendo, este boss es válido. Es solamente una continuación de la estructura alcista. Pero como en este punto me hizo un rompimiento hacia la baja, entonces este último boss yo ya lo coloco como una toma de liquidez del mercado. Esta ya es mi confirmación, perdón, para que mi order block sea válido. Entonces cuando el precio vuelve a la zona es donde yo tengo que buscar una entrada acá en este punto. Puede ser que haga una ejecución por mercado cuando recién el precio llega a la zona o espero una confirmación del precio en una temporalidad más baja para poder entrar más confiado y disminuir mi stop loss. Ahora vamos a revisar otros índices, me pidieron por allí el BUM 500, ahora lo vamos a estar analizando. Acá por lo menos logro ver otra entrada en scalping en 5 minutos, justo cerca de mi zona de oferta. En este punto, por ejemplo, el mercado realiza un máximo, luego realiza un mínimo.
un alto más alto que el anterior y este alto me hace el rompimiento de la estructura. Esto ya es una confirmación de entrada. ¿Por qué? Porque el mismo movimiento que me realizó el rompimiento o el alto más alto que el anterior fue capaz de hacer el rompimiento de la estructura. A mí me gusta este tipo de confirmaciones. No me gusta cuando el precio realiza, por ejemplo, un alto, un bajo, un alto y se queda por acá así haciendo una acumulación que no me gusta. Me gusta cuando el precio realiza estructuras así de rompimientos fáciles ver a simple vista. Entonces, en este caso, por ejemplo, el precio subió y su máximo, mínimo, alto más alto que el anterior y este máximo fue capaz de hacer el rompimiento de la estructura. Este punto entonces sería mi toma de liquidez por este punto. Busco mi cambio de carácter de la estructura y le doy seguimiento al precio. Una vez que ya tenga este punto identificado y el cambio de carácter identificado, lo que hago es marco mi última vela como mi order block y espero que el precio llegue a mi zona. Si el precio no llega, no importa, pero ya tengo mi order block identificado. Y si el precio, por ejemplo, no llega en este punto, que acá sí llegó bastante bien, hay que recordar que el stop loss tiene que estar por arriba del order block, de la zona de order block, así el precio no nos saca. Por ejemplo, en este punto, si hubiésemos entrado con el stop loss justo, hubiésemos hecho por lo menos un profit. Pequeño, pero el precio hubiese cerrado en profit. Como siempre les digo, entran en mi zona de stop loss, una vez el precio me reaccione, bajo mi stop loss a precio de entrada. Y espero que la reacción del precio, si el precio me quiere dar de una vez desde acá, irse, perfecto. Pero si el precio regresa, por lo menos yo ya tengo mi stop loss puesto en una zona que yo sé que no me va a dejar negativo. A ver. Bien, esto fue por acá. Vamos a ver qué otras zonas de confirmaciones tengo, pero en temporalidades altas del precio. Bien, esta zona ya fue mitigada. La marcamos como una zona válida y solamente esperamos la reacción del precio. A ver, el precio ya me rompió esta zona. Bien, por ahora no veo ninguna entrada. El precio probablemente, este fue mi última toma de liquidez de la parte de las demandas, de la parte de las compras. Acá. Colocamos acá mi toma de liquidez, mi cambio de carácter en la estructura. ¿Por qué el cambio de carácter en esta estructura fue este punto? Porque el precio viene haciendo mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y mi último máximo fue este. Cuando el precio realiza el último mínimo, de una vez me hace el rompimiento a la estructura. Entonces esto ya viene a ser un order block válido. Aquí marcamos o ya identificamos esta zona como mi cambio de carácter. Cambio de carácter en la estructura. Vamos a cambiarlo acá. Así está bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo interpretar? En este caso, que el precio llegue a esta zona. Esta va a ser mi zona de demanda. Acá lo marcamos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo no definir? Porque para definir la dirección del precio es imposible, pero por lo menos puedo interpretar que el precio debería de llegar a cubrir esta zona. Es decir, que todavía hay oportunidades de ventas. Lo que puedo hacer en este caso es buscar una buena zona para yo vender. A ver. Estos son órdenes pendientes, el precio ya las tomó. Estos mínimos también es como un dato curioso, por así decirlo. Si el precio en este punto, acá tengo tres mínimos iguales o tres equal lows. Si el precio en este punto me hubiese hecho este movimiento, hace un máximo, un mínimo más bajo que el anterior y luego el rompimiento de la estructura, yo lo tomaría como un order block o como una zona de demanda. Pero como el precio se mantuvo dentro de los mínimos y no me lo rompió a la baja, sino se mantuvo, perdón, por arriba, ¿esto qué pasa a ser? Una zona de liquidez. Es decir, que el mercado tiene que venir a tomar estas zonas. Es decir, que una nueva confirmación para que el precio llegue a mi zona de demanda y pueda subir. Esto a mí me confirma que el precio puede continuar bajando. Son detalles mínimos,
que no se ven a simple vista, pero cuando uno ya más o menos tiene un poco de experiencia los puede identificar. Este punto es una buena zona para que el precio continúe bajando. Lo que no puedo ver hasta el momento es una zona donde se pueda vender nuevamente. Acá me gustaría, pero no hay casi liquidez previa en este punto. Porque esta sería, el precio me hizo un mínimo, un máximo y un mínimo. Acá tengo mi rompimiento de la estructura o voz. Por este lado tengo mi toma de liquidez, que ya la tengo identificada, y mi última vela en contra al impulso. Es decir, si mi vela, perdón, si mi movimiento es bajista, mi última vela contraria al impulso es la última vela alcista, que es la vela que yo voy a identificar como una vela de order block en este punto. Recuerden eso, la última vela contraria al impulso es la vela del order block. Entonces lo que yo puedo hacer es identificar la zona. Acá, esta sería mi zona de oferta para que pueda seguir impulsando el precio hacia la baja. Es decir, el precio puede subir hasta acá y bajar a esta zona. Sin embargo, en este punto de acá me gustaría que el precio realice un cambio de carácter en la estructura, pero en temporalidad baja. Por ejemplo, si en temporalidad alta el precio va subiendo, en una temporalidad baja, ponerle de 15 minutos o de 5 minutos, me gustaría que el precio hiciera un máximo, un mínimo, un máximo, que se lleve las ventas de este último mínimo, me haga un cambio de carácter en la estructura, vuelva a mi zona de order block y caiga. Esto en una temporalidad de 5 minutos se hace normalmente. El precio siempre realiza este tipo de movimientos. Cuando es en una zona de confirmación, el precio siempre lo realiza, siempre nos da una oportunidad para vender. Si la zona es válida, el precio realiza el movimiento, pero si el precio no realiza el movimiento, no entramos. Lo hacemos así sencillo. Si el precio no me hace lo que yo quiero, yo no voy a entrar en esa zona. Si el precio hace lo que yo quiero, allí sí entro en esa zona. Bien. En un minuto es válido, lo que me está preguntando Walter. En un minuto es válido, pero el tema está es que tú tienes ya que tener una confirmación previa en 5 minutos. Pero no te recomiendo bajar tanto a un minuto para tomar ese tipo de entradas en 5 minutos. Por ejemplo, si ya en una hora tú ya tienes una zona, supongamos que es esta zona, en una hora, que fue la que acabamos de identificar. El precio va subiendo en una hora hasta acá, llega a mi zona, entonces tú en 15 minutos, que sería mi segunda, en mi caso, mi segundo time frame, por así decirlo, para confirmar o para hacer una confirmación, entonces cuando el precio ya llega a mi zona, yo bajo a 15 minutos y espero que el precio me haga un cambio de carácter en la estructura, que es lo que yo quiero que me confirme. Este sería mi cambio de carácter. Que el precio me realice un máximo, un mínimo, un alto más alto que el anterior, pero este alto tiene que hacer el rompimiento sin hacerme una acumulación previa. Así no me gusta que el precio haga. Que haga una acumulación aquí previa antes del rompimiento no me gusta. Me gusta es que el movimiento sea limpio. Que una vez que el precio realice el mínimo, la toma de liquidez y el rompimiento, este movimiento del rompimiento tiene que ser limpio como este. No tiene que haber velas de por medio o una acumulación o algo así. No me gusta. Entonces, si el precio ya llega a esta zona en 15 minutos, entonces cuando está retrocediendo a mi nuevo order block, supongamos que ya el precio, vamos a borrar nuevamente. A ver, estamos en esta zona y yo estoy en 15 minutos. El precio me realizó el máximo, el mínimo que yo estoy esperando dentro de la zona en la temporalidad de 15 minutos. Me realiza un alto más alto que el anterior, haciéndome la toma de liquidez y este movimiento fue limpio. Supongamos que vamos hasta acá. Estamos en 15 minutos y el precio está en este punto. ¿Qué voy a esperar yo en 5 minutos si quiero refinar? Porque supongamos que acá mi stop loss es muy grande todavía. La vela que hubo en este punto fue muy grande y no me gusta. Yo quiero que el precio esté acorde a mi capital. Quiero que el stop loss esté acorde al capital que yo estoy manejando. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer en este punto? Bajar la temporalidad a 5 minutos. Entonces, si bajo la temporalidad, capaz que mi stop loss, que fue una vela de 15 minutos, ahora lo puedo marcar a una vela de 5 minutos, se reduce, pero el riesgo que yo tengo de esta zona es que el precio ya no vuelva hasta acá en 5 minutos. Eso es lo que yo estoy arriesgando. Si ya en 15 minutos llegó, yo ya puedo entrar, pero capaz que si yo trato de refinar mucho, entonces el precio no me va a llegar nuevamente a la zona, no me va a dar tantas oportunidades como yo quisiera, pero ya en 15 minutos es una buena confirmación. Si en una hora está en la zona, dentro de la zona en este caso de oferta, porque estamos vendiendo, si el precio ya llega a mi zona de oferta, en 15 minutos me realizó la confirmación, ya en mi caso no lo veo necesario buscar una confirmación de 5 minutos, a menos de que mi capital sea
muy reducido y mi stop loss no me dé como para colocar ese stop loss para que sea acorde al capital que yo tengo. No sé si me explico. Entonces, buscar una nueva confirmación en 5 minutos está válido, pero el tema es que el riesgo es que el precio no llegue a la zona nuevamente. No entiendo la pregunta, Flavio. No entiendo la pregunta que tú me quieres decir. Estoy leyendo, pero no entiendo la pregunta que tú me quieres decir. Y con respecto a el C3, ya lo vamos a ver. Ya lo voy a validar. Capaz que también le puedo dar un consejo para los que cazan scalping, que hay una estrategia muy buena que yo la aplico cuando cazo scalping. Scalping no, para cazar spike. Los spike yo lo veo como cuando hacía binarias. Coloco una entrada en venta y espero que el precio reaccione en esa zona, pero hay que identificar muy bien la zona de reacción del precio en casa de Spike. Ahora en un ratito lo vamos a ver. Vamos a ver acá. Bien, con el tema de los Fair Value Gap, sí los tomo en cuenta. Me gusta también cuando el order block tiene un Fair Value Gap antes de llegar, o sea que antes del order block hay un Fair Value Gap. Eso me gusta mucho, como por ejemplo, a ver, el tema es que si entro en contexto con los Fair Value Gap, hay personas que probablemente todavía no lo entienden, pero un Fair Value Gap es el espacio vacío entre un cierre del periodo de una vela y la apertura de otro periodo de la vela. Este vendría a ser mi FVG, mi Fair Value Gap, este espacio vacío, y además tengo mi order block. Entonces esto es ya no sería una doble confirmación porque la primera confirmación sería el cambio de carácter en la estructura, la segunda confirmación sería la toma de liquidez que deja el precio antes de hacer el rompimiento de la estructura y la tercera confirmación sería el Fair Value Gap, que sería el espacio vacío que el precio tiene que venir a rellenar. Entonces, por ejemplo, si el precio hubiese hecho este movimiento acá hacia el bajo y el mínimo, yo puedo ingresar a partir desde esta zona, sin necesidad que el precio me llegue hasta mi zona de order block. Ya desde acá yo puedo ingresar al mercado. Y el tema está es que mi stop loss tiene que estar por arriba del order block. Es decir, mi stop loss va a ser mucho más grande. EMAS no suelo utilizar Javi porque no me gustan los indicadores. Hace mucho tiempo, cuando estaba comenzando, utilicé muchos indicadores, muchas plantillas y el gráfico, la verdad que el gráfico era lleno de líneas, de rayas, de muchas cosas y no lograba entender porque tenía tantas confirmaciones. Por ejemplo, yo marcaba soporte, resistencia, línea, tendencia, entonces tenía que esperar hasta que el precio me llegara hasta esa zona. Si el precio no llegaba hasta esa zona, entonces perdía mi entrada, pero a veces sí se daba, a veces no se daba, o a veces el precio me hacía toma de liquidez, reaccionaba un poco más arriba. Es complicado el tema de los indicadores. Por eso yo prefiero mi gráfico limpio y yo lo voy rayando acorde a lo que yo voy viendo y me parece mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven mi gráfico, no está tan limpio porque ya he marcado muchas cosas, pero por lo general yo lo voy marcando y lo voy borrando y me voy quedando solamente con mis zonas, las cuales yo considero buenas, que yo puedo operar. En Fair Value Gap sí, se puede esperar una confirmación en 5 minutos, claro que sí. Siempre en las zonas que tú tengas, como una zona de order block o una zona de Fair Value Gap o una zona de demanda, allí es donde tú tienes que jugar con las temporalidades. Tienes que jugar con las temporalidades y esperar primero, que el precio te realice un cambio de carácter en la estructura, que ese cambio de carácter tenga una toma de liquidez y cuando el precio llegue a la zona, ejecutar la zona de la venta. Puede ser en 5 minutos, en 15 minutos, o en media hora las confirmaciones luego de que el precio esté en tu zona de una hora. Primero tú tienes que empezar desde temporalidades altas y después de tú tener tus zonas marcadas en temporalidades altas puedes ir bajando. Porque, por ejemplo, en este punto nosotros ya identificamos que el precio puede llegar hasta esta zona, pero para identificar que el precio puede llegar hasta esta zona, comenzamos con las temporalidades altas. Y ya vemos que la última zona de demanda es esta, entonces el precio tiene que ofertar hasta llegar a mi zona de demanda. Y no voy a meter una venta acá en este punto porque ya el precio está muy abajo. Tengo que esperar a que el precio llegue a una zona de oferta o de descuento para poder ingresar al mercado en venta. Me pregunta Pierre si yo utilizo patrones para confirmar caídas o subidas. No sé a qué patrones te refieres. Por lo general, el mercado se mueve con máximos y con mínimos. Sube, baja, de vez en cuando te hace una acumulación, pero esta acumulación es liquidez. Cuando ustedes vean este punto o esta zona de liquidez o estas acumulaciones en el mercado, siempre tienen que guiarse en la parte anterior, qué es lo que hay atrás, porque por lo general
El precio acá en este punto tiene una caída. Creo que lo marqué mal. A ver, vamos a dejarlo así. Por lo general, el precio en la parte anterior tiene una caída y es una zona de oferta. Oferta porque estamos buscando ventas, ¿no? Entonces, cuando hay una acumulación del precio antes de una zona de oferta, ¿qué es lo que hace el precio? Busca la trampa para que estos vendedores que están acá, como ven que el precio sube y en esta zona reacciona, vuelve a subir, reacciona, vuelve a subir, reacciona. Entonces, en este punto, por lo menos cuando yo hacía binarias, en este punto era un punto de venta para mí. Cuando hacía binarias que yo estaba haciendo las cosas mal, pero a veces yo ingresaba y a veces se me daba. Pero en binaria tú lo que necesitas es solamente una reacción de una vela en un minuto, o sea que puede que respete en un minuto, pero el mercado normalmente lo que te va a hacer es romper esta zona hasta llegar a mi zona verdadera de demanda y luego caer. Este es el famoso patrón AMD, acumulación, manipulación y distribución del precio. Entonces, siempre que haga una acumulación, lo que tienen que hacer es fijarse cuáles son las zonas de demanda. Vamos a ir marcando las zonas y voy explicando nuevamente. Pidieron el boom 500 antes del crash 300. Vamos a ver el boom 500. Creo que fue el boom 500 si no me equivoco. Déjame revisar nuevamente por acá.